No sé, Sí. confirmo, es difícil. Aparte que Sí. cremes, ya está, no sé si vio que ya le mandé el link de, Sí. ya lo escuchó. Todavía no, pero lo voy a escuchar para la próxima semana. Porque esta semana tengo como, ¿qué? 45 ensayos que calificar. Ok. Pero te prometo que para el lunes ya lo voy a escuchar. Lo tengo ahí Yay. guardado en mis marcadores y todo. De hecho, por ese podcast, ahorita que hablamos, o sea, por ese podcast, ellas tienen un episodio de poliamor y así, y fue cuando dije, ay, a ver, estaría muy interesante. Pero sí es muy complicado, confirmo. Sí. Confirmo, sí es un pedo. Sí, la verdad sí puede llegar a ser complicado. Pero bueno, está bonito. También Sí. confirmo. Si todos están bien en esa relación puede ser como muy satisfactorio, ¿no? Porque como dices, estamos acostumbrados a confiar en una persona a que nos provea, digamos, todas nuestras necesidades, ¿no? Tú tienes que ponerme atención, contigo voy a salir a todos lados y así. Y si lo divides como entre más personas, dices, bueno, tú me cocinas y tú, contigo salimos a bailar y contigo, hacemos todo lo demás, ¿no? Entonces puede Sí, funcionar bien. de hecho, podrá decir que es más sano. O sea, completamente podría decir que es las relaciones así abiertas, poliamorosas y así, siento que son mucho más sanas. Porque justo como que te llegas a cuestionar todas estas cosas, ¿no? O sea, siento que la monogamia suele caer, o sea, es que la mayoría que practica la monogamia, y no tengo en contra de eso, pero pues, o sea, que tiende mucho a la posesión y al control dentro de la relación. Y pues Porque como que somos justo, egoístas. pues sí, pues sí, por naturaleza, por eso es que somos egoístas. Y pues, no sé, siento que por eso por el amor y como todas estas cosas es que termina, porque como chocas con todo eso, literal, o sea, tienes que desprenderte de esas condiciones que pueden llegar a ser tóxicas en algún momento. Tienes que aprender a lidiar y sacar esas cosas de la idea de lo que es el amor y las relaciones. Así que por eso digo que puede ser hasta más sano, totalmente. Sí, sí, puede ser más sano, pero también depende de cómo lo abordes, ¿no? Sí, Depende mucho de eso. también, tal. O sea, sí, algo bueno. Nada más quería comentarlo. Sí, muy, no, está bien, es interesante. Además, para ir despertando nada como un tema polémico Sí. tempranito en la mañana. Vale, pues hoy ya no vamos a volver a ver psicoanálisis. Lo siento, lo sé que les decepcionó. Pero vamos a empezar a hablar de lo que es el conductismo. Sí, antes de que hablemos de conductismo, sí, por favor, recuerden que el ensayo es para mañana. No se les olvide entregar el ensayo porque el ensayo vale la mitad de esta parcial y la participación, digamos que ya la tienen cubierta y también está el cuestionario. Mis, el ensayo tiene un límite de extensión. No, digo, si quieres escribirme un par de tomos de la guerra y la paz también está bien. Tiene un mínimo, pero no tiene un máximo. Entonces, Ah, ok. tú deja que fluya. De Vale. hecho, hasta ahorita estaba viendo que casi todos los que me han mandado borradores sí lo están haciendo como un poquito más largo. Y comentario relacionado a eso, usen los puntos son sus amigos. Mientras no es bueno poner frases que empiezan así al principio del párrafo y acaban al final de la página. Si es bueno poner puntos ahí, que sean frases más cortas. Y solo lo comento porque sí es como muy, muy, muy común. Es creo que el problema de redacción más común que he visto. ¿Que no usen Escribir. puntos? Sí, que si en lugar de puntos ponen comas y es como una misma frase absurdamente larga. O incluso punto y coma, ¿no? Sí, Pues ya es un texto completamente distinto a solamente estar leyendo todo seguido. Bueno, la misma idea seguida. sí, sí, no sé, pero siento que como que muchas veces no sabemos bien cómo hacer el ensayo, ¿no? Y lo escribimos como hablamos, y cuando hablamos es como, y entonces fui a la fiesta y ahí estaba mi novio, pero ¿qué crees? Entonces, ahí nos seguimos. Pero sí llega a ser un poco difícil de leer. Sí. Entonces, chequen sus ensayos para ver si usan los puntos. Los puntos son sus amigos. Y esto se lo voy a decir también hoy al grupo B, así que
Sí, porque bueno, porque me dice que, o sea, o sea, sí ya tengo más encima de los 500 y todo, pero sí fue como de, ay, me pidiera un límite, porque pues tampoco quiero que esté 30 minutos ahí leyendo o analizando mi... Dije, ok, lo voy a hacer un poco globalizado, pero si lo puedo hacer más detallado, pues está bien. Sí, no te preocupes por eso. En general leo bastante rápido. Y digo, por el tiempo creo que no te va a dar tiempo de hacer algo que digas así. Tome mis 30 hojas maestra. Nada, sí, sí, sí. Una hojita más tal vez sí le saco. Sí, Según sí, yo en no eso. llegaba ni a las 500 palabras. Yo estaba así de, ¿y ahora qué escribo? Pero ya al final cuando me di cuenta estaba como por ya 650 y dije, creo que puedo descansar en paz. ¿Sabes? A mí en inglés sí me costó trabajo. En español es más sencillo, pero en inglés sí me costó trabajo un chingo de escribir largo. Es como de... Como yo desde la primaria estuve en escuelas bilingües, pues de a mitad del día me la vivía en español y a mitad del día me la vivía en inglés. Así que creo que a mí se me hace incluso más fácil el inglés. Es que siento que, o sea, sí es más fácil porque expresas más con menos, literalmente. Siento que es más fácil expresar más con menos y en español siento que aún puedes alargarlo un poco más. O sea, no sé, tal vez porque sé español, ¿no? Casi el inglés no es mi lengua nativa. Es que no manches, tenemos 27 palabras para un mismo significado, casi casi. Sí, bueno. Sí, sí. Luego es curioso porque primero que nada es práctica. Digo, si usas más el español, pues es más fácil expresarte en español. Pero de repente siento que hay algunas cosas de las cuales es más fácil escribir en inglés, porque al menos yo he sentido que, que cuando escribes en español, a veces te empiezan a faltar las palabras, por ejemplo, en videojuegos, o sea, constantemente tienes que recurrir al Spanglish para decir, bueno, ¿y cómo digo esto? ¿Cómo describo las mecánicas o cómo O sea, describo el gameplay? exacto, o sea, como que, o sea, el inglés lo acorta algo, puedo explicarlo muy fácil. Sí, el inglés es muy sencillo, real, el inglés es muy sencillo. Pero por eso me cuesta más trabajo alargarme hablando inglés, porque pues puedo expresar más con menos, real. Pero bueno, Sí, ojalá que faltan muchos, ¿no? sí, pero yo creo que ya vamos a ir empezando. Pero bueno, antes de eso, dato curioso, se ha visto que sí nos podemos expresar de forma diferente. Por ejemplo, cuando hablamos en nuestra lengua nativa, puede ser un poco más difícil hablar de problemas emocionales, pero por ejemplo, si cambiamos una lengua que conocemos, pero que no es la nativa, llega a ser un poquito más sencillo. Como que nos distanciamos un poco más fácil de lo que estamos hablando. Entonces sí cambia. Pero vale, entonces, la clase pasada hablamos sobre todo lo que son los arquetipos y vimos la teoría de Carl Jung. Eso estaba pasando del lado europeo, donde la gente se estaba metiendo más como en cuestiones filosóficas, en cuestiones más de, pues vamos a pensar en la mente y en la complejidad del ser humano y vamos a hablar de traumas y arquetipos y otras cosas. Pero del lado estadounidense, la gente estaba así como de, no vamos a hacer eso, porque eso no es científico. Y si no es científico, entonces no podemos establecer la psicología como una ciencia. Por el otro lado, la teoría que surge del lado más estadounidense, aunque vamos a ver que el origen del conductismo es en otra parte, pero a diferencia de esta teoría psicoanalítica que se basa mucho en interpretación, observación y otras cosas, la teoría conductista busca crear algo que pueda ser medible. Es decir, aquí nos vamos a enfocar solamente en lo que podemos ver, lo que podemos medir, lo que podemos, digamos, lo que podemos ver directamente. No nos va a importar tanto lo que esté pasando dentro de la cabeza de la persona o si se traumó a los 5 años o si está sintiendo angustia de castración. Todo eso no nos va a interesar porque para el conductismo la mente es una caja negra. Es una caja negra y como es algo a lo que no podemos acceder, vamos a ignorarlo. Vamos a enfocarnos en lo que es la conducta de la persona. En este sentido, el conductismo busca establecerse como una teoría un poco más científica y en cierto punto en oposición al psicoanálisis, donde dice, bueno, o sea, tal vez sea cierto todo lo que dice Freud, no tenemos forma de saberlo. Y si no tenemos forma de saberlo, no nos importa básicamente. El conductismo es la teoría principal que gana terreno en los Estados Unidos hasta más o menos los años 50, pero el origen no va a ser en Estados Unidos, sino que va a ser en Rusia, con los famosos perritos de Pavlov.
Iván Pavlov, a principios de siglo, era un fisiólogo ruso que estaba estudiando la digestión en los animales. Para eso él tenía ahí a sus perritos, sus animalitos, y básicamente pues estaba midiendo todos los procesos que ocurrían cuando los perros recibían comida, cómo la digerían, cómo, bueno, en general, qué pasaba con ellos. Pero en eso él realizó una observación bastante curiosa. La observación que él realizó fue que muchos perros empezaban a salivar antes de que les trajeran la comida cuando sonaba la campana, que indicaba que la comida iba a ser servida en los próximos minutos. Es decir, los animales aprendían a asociar el sonido de la campana con la comida que les iban a traer. Eso puede sonar muy obvio hoy porque pues, es un principio bastante básico que conocemos del aprendizaje, pero en el momento realmente era una observación muy nueva. Lo que Pablo estaba viendo es que cuando el perro escuchaba la campana y después recibía la comida, empezaba a asociar esos dos factores. Y tiempo después el perro empezaba a reaccionar ante el sonido de la campana, más que inclusive antes de que le llegara o viera el plato de comida. Eso era algo que también se podía medir de forma objetiva, es decir, Pavlov podía medir el nivel de salivación de los animales y qué procesos internos estaban ocurriendo en ese momento. Y entonces él decidió cambiar completamente su foco de estudio y se puso a estudiar esa cosa tan rara y curiosa que había observado. Y pues la verdad le fue bien, se sacó el Nobel gracias a eso. Y nosotros aprendimos sobre lo que es el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico pone la base del conductismo, pero lo que se enfoca principalmente es a las respuestas fisiológicas que vamos a tener. Puede ser la salivación, puede ser el miedo, puede ser el sobresalto, puede ser cualquiera de estas cosas. En sí, el condicionamiento clásico es bastante sencillo, como podemos ver en esta imagen. Antes del condicionamiento va a haber cierto estímulo que de forma incondicionada, es decir, de forma, digamos, natural, nos va a generar cierta respuesta. Cuando nosotros olemos que huele hacia pan recién horneado, pues podemos empezar a salivar porque pues, es comida y se nos antoja la comida. Cuando nosotros escuchamos un ruido fuerte en nuestro ambiente, nos puede dar como una sensación de ansiedad, ¿no? Nos sobresaltamos. Eso es algo que pasa de forma natural, nadie nos tiene que enseñar que, bueno, cuando hueles a pan recién horneado es que necesitas empezar a sentir hambre. Para poder generar un proceso de condicionamiento clásico, voy a tomar el estímulo incondicionado y voy a ponerlo en conexión con un estímulo neutral. El caso de Pavlov era pues la campana, y lo que se hacía era, bueno, que esos dos estímulos estuvieran muy cerca en el tiempo, cuando yo primero tocaba la campana y después ponía la comida. ¿Creen que puede funcionar al revés? Es decir, primero pongo la comida y después toco la campana. No, porque no estás recibiendo nada en respuesta de sonido. Exacto. Va a funcionar mucho más, de formas más efectivas si es primero el estímulo neutro y después el estímulo incondicionado en este caso. De aquí sale lo de la caja de Skinner. Sí, la caja de Skinner sale de aquí, pero eso es condicionamiento operante. Vamos a llegar al condicionamiento operante en 3 diapositivas más, pero la caja de Skinner sí tiene que ver con esto. Digamos que este es como el primer estudio que se realiza de lo que es el aprendizaje por asociación, ¿no? Y Pavlov se enfoca específicamente a lo que son las respuestas fisiológicas, no tanto a la conducta. Es decir, yo no elijo, por ejemplo, que me den miedo ciertas cosas, o yo no elijo, por ejemplo, empezar a salivar ante la presentación de cierto tipo de comida, es algo que simplemente pasa. Lo que ocurre después del condicionamiento es que yo voy a dar la respuesta, la misma respuesta que yo tenía ante el estímulo no condicionado, es decir, la misma respuesta que yo tenía de forma natural, ante algo que en teoría no debería de evocar eso. Podemos pensar, por ejemplo, que vamos a ver condicionamiento clásico con todos los seres vivos hasta cierto sentido. Por ejemplo, si ustedes han jugado un juego como Silent Hill, en Silent Hill, por ejemplo, cuando van a salirte los monstruos, que es un estímulo incondicionado, es decir, es algo que nos va a dar miedo de por sí,
empieza a sonar nuestra radio, ¿no? Empezamos a escuchar la estática de la radio poquito antes de que aparezcan los monstruos. Y eso nos va a generar una asociación entre la estática de la radio y los monstruos que aparecen. Y va a llegar un punto en el cual la misma estática nos va a generar como ese estado de aprensión sin que el estímulo esté ahí, es decir, sin que reaccionemos ante los monstruos. Nos va a generar ese estado de anticipación. Mis... Sí. Perdón. Sí. También ese conductismo también tuvo que ver con el experimento del niño, ¿no? Del bebé que le pusieron lo de la rata, que le hicieron, le crearon la fobia, ¿no? Exacto, eso es un ejemplo del condicionamiento clásico. Yo ahorita vamos también a llegar al pequeño Albert y al trauma que sufrió por falta de comités de ética. Pero podemos pensar en que ese es un ejemplo de esto, y es uno de los mecanismos que nos ayudan a entender por qué la gente tiene fobias. Posiblemente ya en algún punto de sus vidas llegan a asociar el estímulo que les genera fobia con, con un estímulo que inspira miedo. Y esa asociación se queda y pues continúa. En términos generales, nosotros como seres humanos pues también vamos a tener esos procesos de condicionamiento clásico y nos ayudan a entender un poquito cómo es que nosotros vamos a anticipar eventos. Es decir, si ustedes, por ejemplo, se comen algo y después se sienten mal, les duele el estómago, realmente les va mal, es probable que esa comida después les genere asco. Eso sería un ejemplo de condicionamiento clásico, pero pues tiene una utilidad muy clara. Nos permite evitar las comidas que nos van a hacer sentir mal después. Podemos ver lo mismo, bueno, si siempre que veo esto, pues me hace sentir miedo, tal vez sea mejor para mí y para mi supervivencia evitarlo. ¿Se les ocurren otros ejemplos de condicionamiento clásico? Pues ahorita ya la alerta sísmica, ¿no? Para toda la ciudad. Sí, estoy de acuerdo. Inclusive, por ejemplo, durante un simulacro, cuando escuchas, yo creo que muchos sí se empiezan a poner un poco mal, ¿no? A mí sí me da mucha como angustia simplemente escucharla. ¿Por qué? Porque es un proceso muy efectivo de condicionamiento donde primero lo escuchas y después empieza a temblar y pues después ya el mismo sonido te empieza a generar esa angustia o esa aprensión. Literal como el meme, me da ansiedad. Sí. Sí, podemos pensar que es un proceso de condicionamiento tal vez no intencional, pues porque claramente tiene una utilidad, pero yo creo que aunque nos pusieran, no sé, una cancioncita ahí, yo creo que aún así empezaría a generarnos ansiedad, ¿no? Porque diríamos, ay, no, esto otra vez no. En general, es un buen ejemplo del condicionamiento clásico a nivel de Ciudad de México. ¿Algún otro que se les ocurra? Los comerciales, ¿no? Por ejemplo, los de Coca, vemos que es la Coca con hielo y así, y cuando sacar comerciales como de, tengo sed, voy por una Coca. Sí, eso tiene que ver más con algo que vamos a ver en un par de clases, que es el priming, pero podría ser, por ejemplo, no sé si tú cada vez, digamos, que ves el comercial, te sientes tal vez más inclinado a ir por una Coca, puede ser que tú también inconscientemente te estés entrenando a decir, bueno, como que me empieza a dar sed después de ver ciertas imágenes, ¿no? Y dices, ah, bueno, voy por eso. Podemos pensarlo en muchas cosas más, es decir, si yo siempre como a cierta hora, mi cuerpo se acostumbra y aprende a decir, bueno, esta es la hora en la cual me da hambre. O esta es la hora en la cual me voy a dormir, y si no me voy a dormir, entonces mi cuerpo dice, oye, güey, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás en la cama todavía? Básicamente lo que hace el condicionamiento clásico es establecer la asociación entre dos o más estímulos. Y esa asociación se puede, digamos, observar y se puede mantener durante mucho tiempo. Podemos pensar entonces en que es un proceso que ha ayudado a nuestra supervivencia y que Pavlov lo describe en un principio. Pero la diferencia, digamos, el aspecto clave que distingue el condicionamiento clásico es que se enfoca en procesos biológicos, que son, por ejemplo, el miedo, el hambre, la ansiedad, el sueño, todas esas cosas que realmente no están tal vez tan en nuestro control. ¿Por qué tienes tantos gatos, Oscar? Tienes un montón de gatos y gatito. Digamos que salieron con su domingo 7. Entonces. Ok. Ay, está bien bonito el Hay que gatito. darlos en adopción. Hay que darlos en adopción. Sí. Yo quiero ser podemos... bebé.
podemos pensar en también decir, bueno, es que veo un gatito y dices, ay, qué bonito gatito. Eso es una bonita cosa que ver temprano en la mañana. Pavlov es el primero en describir los procesos clave del condicionamiento que también van a aplicar ahorita que lleguemos al condicionamiento operante. El primero es pues el proceso de adquisición, cómo es que nosotros vamos adquiriendo toda esta relación entre los estímulos. Básicamente pasa de forma natural, no es que decimos, bueno, voy a generarme una fobia, ¿no? Como que me hace falta una fobia para ser feliz. Más bien es nuestro cerebro empieza a reaccionar de esta forma y genera la relación entre estímulos para tratar de prevenir situaciones negativas o poco deseables. Nos puede ayudar a evitar peligros, nos puede ayudar a reproducirnos, a buscar comida, a dejar de comer cosas que nos hacen daño. Y en general lo vamos a ver en todos los seres vivos, es decir, tanto nosotros como los animales en general van a poder experimentar lo que es el condicionamiento clásico. Pero la adquisición no es el único proceso que vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es la extinción. Si yo le enseño al perro a que con la campana le doy de comer y después dejo de darle de comer, poco a poco va a ir, digamos que la asociación se va a ir perdiendo. Es decir, yo no puedo enseñarle una vez eso al perro y después esperar que 3 años después siga haciendo lo mismo si no le refuerzo esa asociación. ¿Este tipo de conductismo es para todos los animales? Sí, básicamente. Pero vamos a ver que en el conductismo, o sea, todos hasta cierto punto respondemos a eso, pero cuando llegamos al conductismo operante, ahí es cuando nos metemos en dificultades, porque, Sí. por ejemplo, no es lo mismo entrenar un gato que entrenar un perro. No es lo mismo entrenar un hámster que una rata. No es lo mismo entrenar a una persona con sus neurosis y traumas de la infancia, deseos, preferencias, etcétera, que entrenar a una paloma a jugar ping pong. O sea, creo que también el conductismo puede ser en la naturaleza, tipo cuando un venado ve a un león, sabe que es porque va a atacarla. O sea, y eso también es algún tipo de conductismo, ¿no? O sea, y tiene que correr. Una gacela cuando ve a un león dice, ah, la pinche se va. Podría ser, por ejemplo, podemos pensar tal vez que no aplique tanto al león, que la respuesta ante el león sea nuestro estímulo incondicionado. Es decir, porque no sé, la gacela o el animal ya tiene su respuesta preinstalada, digamos, que dice, bueno, si ves esto, corre. Pero puede ser, por ejemplo, la reacción ante, bueno, que se rompe una ramita. Ah, lo que iba a decir. Ajá, que se rompe una ramita y aunque no sea el león, la gacela va a reaccionar en ese momento y va a salir corriendo. Porque en ese caso empieza a asociar el sonido con la aparición de un depredador. Sí, por eso están como súper atentos siempre. Vale. Sí. Lo mismo nos pasa Entonces, con fobias. Sí, perdón. no pasa nada. Entonces, por ejemplo, también podría servir como ejemplo que, por ejemplo, yo a uno de mis gatos, desde que tenía como un mes, yo ya empezaba como a chiflar y pues, se empezó a acostumbrar a eso y ahora cada vez que chiflo, justamente viene hacia mí. Podría ser, podemos pensar en que eso es más un condicionamiento operante porque tiene que ver la conducta. Pero un buen ejemplo de condicionamiento clásico puede ser, bueno, cuando yo empiezo, no sé, cuando saco como un empaque y el empaque como que cruje, mi gato me empieza a poner mucha atención porque sabe Ujú, que después de que cruje el empaque puede ser que haya comida después de eso, ¿no? Tal vez. sí, Y eso es algo que no, el gato no lo sabe por naturaleza, ¿no? Es algo que llega a aprender. ok. Y puede empezar a salivar y puede empezar a tener como ese tipo de anticipación. A mí en mi caso, yo cuando llego, antes me iba a la escuela caminando y regresaba. En mi caso abría la puerta y pues como tengo un gran andés, pues llegaba y me brincaba y me tiraba. Pero nada más me escuchaba cuando decía ya llegué o no sé, cuando abría la puerta. Ok. También podemos pensar que eso tendría que más que ver con el operante, es decir, con alguna conducta, pues porque involucra una conducta más activa, ¿no? De venir a saludar y así. Pero vale, si yo dejo de reforzar la asociación entre esos dos estímulos, poco a poco se va a ir perdiendo.
Por ejemplo, si Pavlov deja de darles comida a los perros después de tocar la campana, poco a poco van a dejar de asociar la campana con eso. ¿Por qué? Porque pues ya no va a ser adaptativo para ellos tener esa asociación. Sin embargo, una vez que nosotros tenemos un aprendizaje, es fácil que experimente una recuperación espontánea. Es decir, que de repente va a volver a sonar la campana y el perro decir, ah, pues tal vez ahorita sí, ¿no? Y de repente va a empezar otra vez a tener esa respuesta. Por ejemplo, una persona que empieza a fumar cuando siente mucho estrés, o una persona que siente más bien ganas de fumar cuando siente mucho estrés y lo deja por un rato, de repente, inclusive un año después, puede decir, ay, como que estoy muy estresado y de repente me surgen las ganas de fumar, ¿no? Es una recuperación espontánea que ocurre cuando se nos vuelve a presentar el estímulo y el cerebro dice, pues vamos a ver si ese aprendizaje todavía es útil o si ya no lo es. También eso aplica con los bostezos, ¿no? Eso es como el efecto del bostezo, ¿no? Igual si alguien empieza a fumar o menciona un cigarro, le dan ganas de fumar a la otra persona, ¿no? Porque se lo recordaron, podría ser. Ajá, puede ser como una asociación, ¿no? O sea, si tienes el hábito, puede ser más fácil que te lo recuerden. Entonces, la recuperación espontánea es cuando después de que mi asociación se haya extinguido, de repente mi cerebro decide probar a ver si funciona otra vez, ¿no? Y podemos ver situaciones como de recaída, donde de repente una fobia que ya como que no tenías tanto, de repente vuelve a surgir, ¿no? Y es relativamente normal que pase y depende mucho de a ver si en ese momento la situación se refuerza o no se refuerza. Vamos a tener otros dos procesos que son los de generalización y discriminación, que son dos procesos opuestos. La generalización es cuando nosotros empezamos a tener la misma respuesta ante estímulos parecidos. Viendo el ejemplo de la alarma sísmica, podemos ver que varias personas empiezan a tener esa misma reacción de sobresalto, inclusive si escuchan, por ejemplo, una alarma de coche o algo que tenga un sonido parecido, aunque no sea en sí esa misma estímulo. Podemos pensar que los perros tal vez reaccionen ante el sonido de distintas campanas con la misma respuesta de salivación. Por el otro lado, la discriminación es que al revés, yo solamente voy a reaccionar ante estímulos muy específicos y la respuesta no se va a generalizar a otros estímulos. Por ejemplo, si yo le enseño al perro a reaccionar ante la campana, el perro tal vez no reaccione si yo toco otra cosa. No sé, si yo toco un gong, el perro probablemente no tenga esa misma respuesta de salivación. Esos son los procesos básicos que van a gobernar en los procesos de condicionamiento y aplican tanto al proceso, digamos, al condicionamiento clásico como al condicionamiento operante. Pavlov empieza estudiando el condicionamiento como un proceso biológico básico de aprendizaje, pero los autores que siguen deciden que pueden llevarlo un poquito más allá. En particular, llegamos aquí justo a lo que mencionaban, que es el condicionamiento operante, y tenemos el experimento del pequeño Alberto, que es el experimento de vamos a meterle a un chamaco una fobia y pues vamos a ver si podemos realmente hacerlo de forma intencional. Watson era uno de los primeros conductistas, en su momento fue muy popular y podemos ver que él realmente pensaba que había encontrado la teoría que iba a ayudarle a, digamos, a explicar bien lo que le pasaba a los seres humanos. ¿Qué podemos ver en esta su famosa cita que dice, denme una docena de niños sanos, bien formados, y mi mundo especificado propio para que yo pueda crearlos? Y yo garantizo que puedo tomar a cualquiera de ellos al azar y puedo convertirlo en cualquier tipo de especialista que yo elija. Puedo hacer lo que sea un doctor, un abogado, un artista, un comerciante, un jefe. Y sí, inclusive un mendigo, un ladrón, independientemente de sus talentos, de sus preferencias, de sus tendencias, habilidades, vocaciones y la raza de sus ancestros. Gracias a Dios nadie le dio a nadie le dio a Watson 12 niños para ver si sí era cierto lo que decía, pero él famosamente afirmaba que él iba a poder convertir a los niños en lo que él quisiera, educándolos de cierta forma. No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Será posible convertir a cualquier niño al azar en cualquier cosa si lo entrenamos de forma correcta? Yo digo que sí. Pues depende también de la edad del niño, ¿no? Ujú. Sí,
No creo, porque no estamos tomando en cuenta la complejidad del ser humano. Yo tampoco Pero creo. si es muy pequeño el niño, le empiezas a dar, ¿cómo decirlo? Incentivos para que se vaya pegando cada vez más y más a lo que tú quieres que sea. Va a sonar a película, pero literal implantas la idea. Casi, casi. Ok. Pues sí, podemos pensar, en efecto, que por un lado no está tomando, este, no está tomando en consideración la complejidad del ser humano, porque inclusive aunque yo incentive al niño, puede ser que de repente le surjan como otras preferencias. Claro. Es decir, vamos a ver muchas familias donde dicen, bueno, es que mi hijo va a hacer tal cosa, ¿no? Y sí, aunque desde pequeño lo educan, enfocándolo puramente a esta cosa, puede Yo ser salí que el niño J, se revele. ¿Cómo? yo salí J, y toda mi vida vi cosas heterosexuales y salí J. Eso es cierto. Así Podemos que, pensar en decir, bueno, o sea, yo voy a educar a mi hijo para que no sea homosexual, ¿no? Y no funciona así, aunque viva en un ambiente donde no haya como mucho conocimiento sobre eso, ¿no? Ahí sería más bien conocer al niño, ¿no? Ta- Por ejemplo, tomando el ejemplo de Diana, ujú. si si los papás hubieran sabido hacerlo de una diferente manera, no lo hubieran hecho de una manera tan tradicionalista, supongo, Tal eh, vez, hubiera sido diferente, ¿no? sí, pero podemos pensar que eso es algo, por ejemplo, que no puedes cambiar con la educación, porque inclusive niños que son educados en ambientes realmente muy estrictos en ese sentido, aún así pueden sentir, pueden decir, bueno, es que yo soy homosexual, ¿no? Tal vez me sienta muy culpable por eso, tal vez no sepa lo que son estos sentimientos, pero no se quitan con educación. Podemos pensar también en otras cosas, digo, podemos soy. imaginar tal vez un mundo imaginario donde si todas las variables están bajo nuestro control, pero generalmente en el mundo real no es así, ¿no? Queramos o no, el niño va a ver otras cosas y si de repente se siente más atraído, no sé, hacia hacer videojuegos que hacia ser abogado, pues ahí, por más que lo eduquemos o por más que lo premiemos, no va a ser así de fácil. Aunque hay algo que yo había leído, bueno, le digo en Eric Fromm, que también es psicoanalista en su libro, que ahí por ahí tengo, donde habla de que realmente sí estamos un poco condicionados en algunas cosas y habla desde una perspectiva de que realmente no somos libres porque tenemos condicionamientos de de algunas cosas. A ver si me acuerdo de alguno, porque ahorita lo tengo ahí del libro, si no ahorita lo busco, pero porque sí, o sea, realmente habla de que realmente no eres libre, o sea, si estás condicionado a que hay cosas a las que reacciones, realmente eso no te hace libre, o sea, no tienes esa libertad en ese aspecto. Sí, es decir, no podemos decir tampoco que no aplica para nada, es decir, si yo me enfoco mucho a educar al niño de una u de otra forma, probablemente sí le voy a dejar un impacto, o sea, en la forma de que el niño no se va a sentir libre de seguir otras cosas que quiera, pero es decir, no es solamente ni uno ni lo otro. Por un lado, el ambiente sí tiene mucha influencia. Por ejemplo, volviendo a lo de la homosexualidad, o sea, podemos decir que tal vez no podamos quitarle la homosexualidad, digo, es imposible, se ha visto muchas veces, pero sí podemos hacer, por ejemplo, que la persona se sienta más inclinada a ocultarlo o que no se sienta libre de vivirla como quiera o que no, o que le dé como pena ser así, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que sí podemos educar en el niño, tristemente. Pues son las terapias de conversión, creo que aún son legales en el país, creo. Sí, básicamente eso no funciona, es muy cruel y podemos considerarlo como inclusive una forma de tortura que además no tiene efecto. Y eso sí se ha visto muchas veces. Tiene el efecto de que gran parte de los que pasan por terapia de conversión se acaban suicidando. Y de hecho ese es el resultado más confiable al que llegan las terapias de conversión. Pero bueno, vamos a poner en pausa las cosas deprimentes para hablar de otras cosas deprimentes y vamos a ver el pequeño video del pequeño Alberto. Sí, vi el video y dije, uy, mi ese también está bien deprimente. Está peor. Sí, vamos a ver entonces, aquí tenemos al pequeño Alberto, que era un niño que era el hijo de una de las trabajadoras de la universidad en la que estaba Watson y básicamente pues decidieron hacer un experimento con él.
En la fase previa al condicionamiento, vamos a ver que el pequeño Albert puede interactuar con animales libremente, no le generan como mayor ansiedad, no le generan mayor problema. Puede ver al perro, puede ver al mono, puede ver a la rata blanca. Y pues no reacciona con miedo. Es decir, de forma incondicionada, pues no tiene como una reacción negativa hacia este tipo de animales. Yo disculpen la calidad del video, fue filmada por ahí de los 20, entonces la verdad, pues no tiene muy buena calidad. Entonces ahí le dan a la famosa ratita blanca y podemos ver que el niño pues está bien, no pasa nada, no le siente como curiosidad hacia la rata, la observa, pero no pasa mucho. Con el conejo, en general cosas peludas, no le generan mayor problema. Ahora, durante la fase experimental, que no fue grabada, lo que básicamente hacía el señor Watson, que podemos ver aquí a la izquierda, es que cuando él le presentaba la rata blanca al pequeño Albert, básicamente reproducía un sonido muy desagradable, ¿no? Un sonido que naturalmente generaba sobresalto, que le pegaba básicamente a un gong, ¿no? Le pegaba como 2 palos metálicos para generar un sonido desagradable. Y es cuando se le presentaba al niño la rata. Es decir, lo que él buscaba crear era una asociación entre dos estímulos. Ahora volvemos a ver que después del experimento, cuando se le presenta la rata al pequeño Albert, la reacción que tiene es diferente, ya empieza a llorar cuando se la presentan. Y se puede observar también el proceso de generalización, donde otros animales peludos igual empiezan a generar pues, una reacción negativa en el niño, que previamente no está. Eso sí, que previamente no estaba presente. Pero digo, esto fue antes de los comités de ética. Eran épocas oscuras y crueles. ¿Ese es un perro o es un mapache? Es un perro. ¿En qué año fue esto, maestra? Fue a principios del siglo XX. O sea, fue muy temprano en el siglo XX. Ahora también, por ejemplo, podemos ver que con el abrigo, y digo, esto la verdad es un estímulo bastante creepy, pero a mí también me daría miedo. Pero podemos ver que también lo generaliza hacia la barba, una máscara con barba. Como yo con mi mamá, yo siendo madre no dejaría que usaran a mi hijo para esos experimentos. O sea, vamos a hacerle una fobia y un trauma a su hijo, ok. No, pues nadie, no, gracias. Sí, podemos pensar que, bueno, de hecho, o sea, sí le dijeron lo que iban a hacer. En teoría se supone que el experimento iba a tener 2 partes, una donde le inducían la fobia, otra donde se la quitaban, pero nunca se la quitaron. Y hasta donde sabemos, el pequeño Albert pues falleció relativamente joven, pero no por la fobia, sino por una enfermedad. Pero pues aquí podemos ver cómo tomamos a un niño perfectamente sano y le generamos una cosa fea, ¿no? Que en este caso es la fobia hacia las cosas blancas y peludas. Aunque la mayoría de nosotros pues no lo vive de forma intencional, nosotros podemos encontrarnos situaciones similares de forma no intencional y empezar a generarnos pues todos esos estímulos. También como diseñadores podemos explotar esa tendencia natural de anticipación generando ciertos estímulos. Por ejemplo, podemos empezar a ponerle a nuestro jugador la música de batalla tantito antes de que haya una batalla para que se ponga tenso y empiece a ver de dónde va a salir el enemigo. O podemos ponerle algún otro tipo de estímulo que ya vaya generando cierta reacción. Watson empieza con, se queda básicamente, es más que nada famoso por este experimento que realiza, lo cual es un poco triste. Pero el que realmente lleva el conductismo hacia su máxima expresión es el señor Skinner, de la caja de Skinner. Vamos a ver que de lo que habla Skinner es de el condicionamiento operante que se enfoca, a diferencia del condicionamiento clásico, en nuestra conducta. Es decir, dice, ok, nosotros no solo podemos modificar nuestras reacciones fisiológicas,
sino que también podemos modificar la forma en la cual la persona responde ante ciertos estímulos. Si yo le doy un premio a una persona que se porta bien, le estoy dando un incentivo de que se porte mejor la próxima vez. Si yo castigo a la persona que se porta mal, le estoy dando un incentivo para que no vuelva a hacerlo y voy a poder detener así su conducta negativa. En la práctica es más complicado que eso, pero para Skinner realmente, pues él también estaba muy convencido de que el conductismo iba a ser como lo que llevara a la humanidad a una utopía. De hecho, tiene una novela sobre como utópica, que la verdad se me hace un poco creepy porque presenta ideas, bueno, si todos estuviéramos en todo momento acompañados por un robot programado para entendernos, que nos diera los reforzamientos en el momento que hiciéramos cierta conducta, pues podríamos llevar la humanidad a un punto donde realmente nadie sería criminal, nadie sería malo, todos seríamos buenas personas. Y nos comportaríamos de formas prosociales. Skinner realmente creía en este tipo de cosas. Aquí podemos ver, si alcanzan a ver la caja de Skinner, con la ratita. Skinner le construyó ese tipo de caja también a sus hijos, y fue muy criticado por eso, pero según a los hijos le fue bien. Donde como que buscaba crearles un ambiente más controlado y poder reforzarles las conductas que él creía que eran mejores. La teoría básica del conductismo es absurdamente sencilla. Dice, bueno, si yo le doy a una persona un reforzador, que puede ser un premio, una recompensa, un elogio si le doy un chocolate, si le doy una buena calificación, eso va a aumentar las probabilidades de que se repita la conducta. Si yo le doy un castigo, voy a disminuir las probabilidades de que esa conducta se repita. En ese sentido, podemos ver que en la práctica funciona, pero no funciona tan sencillamente. Hay muchos otros factores que van a intervenir y vamos a hablar de esto ahorita. Con los animales, por el otro lado, el conductismo generalmente funciona muy bien. Es decir, sí, podemos enseñarle a la rata que palanquee en su caja de Skinner. Podemos enseñarle al perro a que nos dé la patita. Podemos enseñarle a los animales muchas cosas, pero inclusive con animales como los gatos vamos a ver que no es igual de sencillo entrenar a un gato que entrenar a un perro. El perro está mucho más dispuesto a aprender y el gato dice, déjame humano, quiero hacer, tengo cosas más ¿Qué podría entrarlo con los loros, Luis? O sea, por ejemplo, que a veces tú no le enseñas, pero ellos mismos aprenden palabras. Sí, podemos pensar que a veces podemos reforzar ciertas conductas sin querer hacerlo. Por ejemplo, si le empezamos a dar atención positiva al loro cuando dice palabras, pues podemos incentivarlo a que aprenda más palabras, ¿no? O podemos pensar también, por ejemplo, que a veces enseñamos conductas menos deseables. Es decir, si cada vez, por ejemplo, que mi gato empieza a maullar, yo le doy comida, yo puedo pensar que yo estoy en control de la situación, pero en realidad el gato me está condicionando a mí para que yo le dé comida y deje de maullar, ¿no? Entonces, y yo le estoy reforzando la misma conducta que no me gusta, que es que deje de maullar tan fuerte, porque yo cada vez que la hace le sigo reforzando, le doy el reforzador. Vamos a encontrar que nuestras consecuencias, que pueden ser reforzamiento o castigo, se dividen en 4 tipos de consecuencias. Tenemos lo que es el reforzamiento positivo y negativo. Tanto el reforzamiento positivo como el negativo son consecuencias que aumentan la probabilidad de que una conducta se repita. En el reforzamiento positivo yo doy algo que la persona o el animal quiere. Digo, bueno, puede ser un chocolate, puede ser una buena calificación, puede ser bien hecho, puede ser muchas cosas. Pero se trata de dar algo deseable. El reforzamiento negativo es cuando yo aumento la probabilidad de que la conducta se repita al quitar algo indeseable. Por ejemplo, mi gato me condiciona porque cuando yo le doy comida deja de maullar y quita ese estímulo que tal vez yo encuentre desagradable, ¿no? Te digo, ya deja de hacer ruido. Mismo pueden hacer los niños, por ejemplo, hasta cierto punto decir, bueno, es que si haces el berrinche y el papá te da lo que quiere, el niño deja de hacer berrinche y eso hace más probable que en el futuro el papá vuelva a hacer lo mismo para quitarlo. Por el otro lado vamos a tener los castigos. Los castigos son las consecuencias que implican que la conducta tiene menos probabilidades de repetirse. El castigo positivo es dar algo indeseable, ponerle a la persona una mala calificación, darle
no sé, un zape, regañarlo, decir, o sea, básicamente es dar un estímulo negativo. Y el castigo negativo implica quitar algo deseable de, bueno, ya no vas a salir, o te quito la consola, o te baneo la cuenta si te sigues comportando como un troll en League of Legends. Todo eso es un castigo negativo. Y en términos generales, vamos a ver que funcionan mejor cuando son inmediatas. Es decir, yo no puedo castigar a un perro 3 horas después de que haya hecho algo y esperar que el perro se acuerde de por qué lo están castigando. Pero yo en el momento puedo tratar de darle una consecuencia negativa, por ejemplo, regañarlo, para que así aprenda a asociar las dos cosas. Lo mismo pasa con los seres humanos, es decir, es más fácil para nosotros generar una asociación cuando el reforzamiento es inmediato, cuando el castigo es inmediato. En términos generales, vamos a ver que los videojuegos son buenísimos en eso, porque a diferencia de muchas otras cosas, cuando nosotros jugamos un videojuego recibimos la consecuencia inmediatamente después de la conducta. Es decir, fallaste, entonces inmediatamente te mueres. Pasaste de nivel, inmediatamente te dan el trofeo y te dicen, bien hecho, subiste de nivel. En ese sentido, los videojuegos son muy, muy efectivos para darnos la consecuencia inmediatamente. En la vida real es más difícil, ¿no? Digo, bueno, o sea, tal vez yo diga, bueno, es que yo quiero darles a todos ustedes reforzamiento positivo para su ensayo, ¿no? Pero dentro del momento en que me entregan su ensayo, el momento que reciben la calificación, pasa al menos el tiempo que yo necesito para poder calificar todos los ensayos que me lleguen. Es decir, yo no puedo proveerles una consecuencia inmediata en ese sentido. Y en general, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, es que voy a hacer mucho ejercicio y voy a ser una persona sana y no me van a doler las rodillas cuando llegue a los 35, pero esa es una consecuencia que está muy a futuro. Yo no puedo decir, bueno, voy a recibir mi reforzador positivo en 5 años, en 10 años, porque no, es demasiado tiempo para que nuestro cerebro lo entienda. Mientras más inmediato, en general, es mejor. De hecho, hay un capítulo sobre eso de los Simpsons, ¿no? Es posible, digo, con sus 30 temporadas creo que hay un capítulo de todo, pero ¿por qué no por ese ejemplo? Acuérdense que la próxima predicción es Trump muerto. Es lo También parecido. en The Big Bang Theory, ¿no? Sheldon le da como galletitas a Penny si deja o hace algunas cosas, ¿no? Sí, eso es correcto. Y cuando Leonard le reclama, le da con un atomizador, con agua. Ese es un ejemplo un poco caricaturesco, pero sí es básicamente los principios del condicionamiento, ¿no? De haz lo que yo quiero y te doy un chocolate. No hagas lo que te quiero y te echo agua. Eso es un buen ejemplo del condicionamiento. Y pues implica tanto el reforzamiento positivo, donde yo le doy algo, en este caso un chocolate, o un castigo positivo, donde yo te tiro agua cuando haces cosas que no quiero que hagas. Muchas veces vamos a poder o vamos a tener que establecer conductas más complejas. Es decir, no es lo mismo decir, bueno, quiero enseñarte a palanquear en esta cajita. Quiero que tú aprendas a ser un buen ciudadano, un buen estudiante, un buen trabajador. Son conductas mucho más complejas y necesitan muchas veces que las dividamos en distintos pasos y vayamos reforzándolas paso a paso. Por ejemplo, en los juegos generalmente no te echan así, bueno, apréndete todos los controles ahorita ya. Primero apréndete esto, después apréndete lo otro, después domina el combo, después domina esta nueva arma. Te lo van dando un paso a paso para que para la batalla final ya llegues con todas las conductas aprendidas. La idea del moldeamiento es que nosotros vamos a ir enseñando las cosas paso por paso. Es decir, si yo quiero enseñarle a un niño, no sé, a que tenga una buena rutina en la mañana, pues primero le refuerzo el hecho de que haga la cama. Después el hecho de que se prepare el desayuno, después el hecho de que se vista solo y se amarre las agujetas. Y así yo puedo llegar a armar. Que Ángel quiere entrar, que se quedó dormido, que si todavía puede. Sí, vale que entre, pero que sí, sí tiene falta. Gracias. Sí. Vale, entonces, así. El proceso del moldeamiento implica que yo no voy a poder cambiar conductas complejas así de rápido. Yo necesito ir paso por paso. O para enseñar cosas más complicadas, pues sí, también necesito que vaya poco a poco.
Entonces, vamos a ver cómo es que podemos enseñar conductas bastante complejas a través de un proceso de moldamiento con el ejemplo de una ardilla que me gusta mucho. Ya estamos compartiendo video, ok. Bueno, ahí podemos ver a la ardilla que básicamente pasa por una serie de obstáculos sumamente complejos. Digo, yo no creo que yo pudiera hacer lo mismo, pero básicamente pasa por ellos uno por uno para llegar a su comida. Podemos suponer que para entrenar a la ardilla que hiciera eso, poco a poco le fueron metiendo más y más obstáculos. Es decir, primero era solamente el palo, ¿no? Con la comida. Después era el palo y el túnel. Después era el palo, el túnel y el puentecito. Y así, por medio de aproximaciones sucesivas, podemos ir creando conductas bastante complejas, ¿no? En este caso, digo que la ardilla pueda pasar todos esos obstáculos y llegue a la comida sin que se dé cuenta de que tal vez haya una forma más fácil de llegar hacia allá. Esto ilustra lo que es el moldeamiento porque podemos ver cómo a través de, si dividimos esa conducta, la podemos dividir fácilmente en conductas más sencillas, ¿no? Bueno, primero enseñamos a la ardilla que pase por la hélice, ¿no? Y después le damos su reforzamiento y poco a poco vamos metiéndole más complejidad a la conducta. En ese sentido, creo que ilustra bien el principio del moldamiento, de cómo le vamos a enseñar a alguien a que haga cosas bastante complicadas de varios pasos, pues lo dividimos en conductas más sencillas y se lo vamos reforzando. Vamos a ver que podemos dar reforzamiento de distintas formas. La forma más efectiva de dar reforzamiento es la forma que tienen en los casinos, por ejemplo, y en muchos juegos de video también. Primero que nada, podemos dar reforzamiento de forma continua o de forma intermitente. De forma continua implica que cada vez que la persona haga una conducta, yo le voy a dar el reforzamiento por esa conducta. Intermitente implica que solo a veces yo le voy a dar reforzamiento por la conducta que tenga. Y vamos a ver que cuando yo doy reforzamiento de forma intermitente, esta va a tener más resistencia hacia la extinción. Por ejemplo, si yo compro el boleto de lotería, yo sé que hipotéticamente yo podría llevarme el premio de la lotería. Yo puedo comprar una y otra vez sin no recibir ningún tipo de reforzamiento, pero como yo sé que es posible que eventualmente me pase, voy a seguir comprando. Un ejemplo más concreto, si yo tengo una pareja medio tóxica y mi pareja a veces me da atención y a veces no me da atención, es mucho más probable que yo esté intentándole, intentando, digamos, recibir ese reforzamiento de, bueno, es que a veces es tan lindo conmigo y a veces sí me trata bien y a veces sí me da flores. Eso va a hacer que sea mucho más difícil para mí dejar esa relación. Yo voy a decir, bueno, es que yo sé que es posible que sea bueno, ¿por qué no está siendo bueno conmigo? Estoy haciendo algo mal, tengo que volverlo a intentar. Y ahí puedo estar una y otra vez. O sea, eso puede serse que es como una tipo adicción. Podemos pensar que hasta cierto punto sí. No siempre cruza en la adicción, solo que nos genera como una mayor probabilidad de que estemos ahí dándole una y otra vez. Lo más concreto, si Pokémon Go, cuando yo juego Pokémon Go, a veces me puede salir el Pokémon Shiny, pero no siempre. Y el hecho de que el Pokémon Shiny no me salga siempre, me motiva a que yo esté intentándole una y otra vez. Si cada vez que yo me pusiera a jugar me saliera un Pokémon Shiny, probablemente no me motivaría tanto a seguir jugando.
podemos pensar en que muchos juegos utilizan eso de, bueno, o sea, tú sabes que hay una posibilidad en 100 en que te salga, no sé, el arma que quieres o el loot que tú quieres. Y eso para el jugador lo motiva mucho más a intentar obtenerlo, ¿no? Podemos intentarlo muchas veces porque sabemos que es posible en teoría que nos salga el reforzador. Lo mismo pasa en los casinos. En el casino yo sé que si yo meto la monedita y jalo la palanca, tarde o temprano me puede salir el dinero, pero yo no sé cuándo va a salir. Pero como yo sé que es posible, como yo estoy consciente de que es un programa de reforzamiento intermitente, es mucho más, se vuelve una conducta mucho más resistente a la extinción. Es Yo, sí. como con las loot boxes, ¿no? De los juegos, que es Exacto. aleatorio, pero estás ahí hasta que lo tengas. Exacto, eso es un ejemplo clarísimo del conductismo. Creo que eso tiene todo su tema aparte, es algo muy peculiar eso de las loot boxes. Tanto así que ya en Europa quieren meter regulaciones para banearlas de los juegos, porque pues, sí tienen un factor psicológico muy pesado. Hay otros juegos que hacen eso, pero no necesariamente con loot boxes. Por ejemplo, en Monster Hunter hay una probabilidad de que te salga alguna pieza determinada que tú puedes necesitar de algún monstruo, pero puedes pasar 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces cazando el mismo monstruo y no te sale. Ay, no me digas. Pero Eso pues es que en teoría sería lo mismo, nada más que oculto de una forma diferente, ¿no? Ajá, por eso. De hecho, creo que ya había dado el ejemplo hace mucho, bueno, en otra clase de los huevos en Pokémon Go, que como tal no son loot boxes, pero pues ahí los tienes, estás viendo que no tienes incubadoras, entonces ya estás haciendo el trabajo, ¿no? De abrir el huevo, pero como no tienes incubadoras, todo el trabajo que estás haciendo de caminar, pues está yendo al desperdicio, ¿no? Exacto, podemos pensar que todos esos son ejemplos de este mismo principio que es sumamente básico y sumamente sencillo, pero es efectivo. Lo podemos pensar lo mismo con desde los huevitos Kinder hasta los empaques de cartas. Digo, no sé si alguien aquí juega Magic o Yu-Gi. Sí, pero digital nada más. Ok, si ustedes lo juegan, si ustedes lo juegan en físico, pues compran sus cartitas, ¿no? ¿Y cómo les venden las cartitas? Veo que Daniel Avilés se está riendo mucho y creo que sabe de lo que estoy hablando. ¿Cómo les venden las cartas de Yu-Gi-Oh? Las venden en sobres. No, perdón, maestro, es que Mauricio me mandó un mensaje y está bien tonto. Ok. Y ya se están quemando. Ok, exacto. Los venden en sobres y el sobre puede traer lo que tú quieras o puede no traerlo. Entonces te motiva a comprar una y otra y otra y otra vez hasta que te salga lo que tú quieras. Y aunque te salga un montón de basura. Yo he sido testigo de amigos que así se compran sus 10 paquetitos y están abriéndolos porque pues, es un reforzamiento muy fuerte decir, es que yo podría encontrar lo que yo quiero aquí, ¿no? La carta más rara del mundo. Y en muchos sentidos es la misma estrategia, es decir, cuando yo le voy a dar reforzamiento a la persona, pues solo a veces. Y el hecho de que sea solo a veces como que nos motiva a estar ahí más, nos motiva a estar ahí más tiempo, nos motiva a intentarlo más veces, nos motiva a meterle cantidades de dinero absurdas. Es decir, bueno, no es algo racional, pero es algo que funciona con casi todo, ¿no? Es decir, es emocionante como comprarte tus figuritas y decir, ay, tal vez esta vez sí me salga la que yo quiero, ¿no? O es emocionante comprarte los loot boxes y esperar a ver si te sale lo que quieres. Y puede llegar a ser más emocionante que el decir, sabes que yo compro exactamente lo que yo quiero. Y este es un principio que utilizan tanto los casinos como los videojuegos. A veces lo hacen. Sí. De hecho, yo por eso tuve que instalar el Yu-Gi-Oh! Duel Links, porque precisamente las cartas las consigues con paquetes. Pero pues obviamente se pueden comprar con dinero o pues jugando, ¿no? Pues llegó un punto donde me empecé a dar cuenta que era el juego como donde más empezaba a gastar dinero y dije no, y lo terminé desinstalando. Además de que pues la meta ya no me empezaba a gustar, ya ponen cosas muy rotas, pero pues sí me di cuenta de que empezaba a gastar más dinero del que deberían en las cartitas digitales además. Maestra, ¿esa conducta puede seguir aunque el jugador no se vea recompensado? Sí, es decir, muy pocas personas se ganan la lotería, pero muchas personas compran boletos de lotería. Muy pocas personas se van a llevar el premio en el casino, pero muchas personas están ahí todos los días intentando sacarlo.
puede ser que tengas una posibilidad de 1 en 1.000.000 de que te salga, no sé, el Pokémon que tú quieras, pero eso no te va a desmotivar de seguirlo intentando. En primera, porque somos malísimos calculando probabilidades y en segunda, pues porque en realidad sí es algo efectivo, es decir, lo podemos ver con muchos juegos, como en el ejemplo del Yu-Gi-Oh!, donde llega un punto donde podemos sentir que ya es mucho, ¿no? O sea, donde si realmente te das un paso hacia atrás y ves en qué estás gastando tu dinero, tu tiempo, pues puede ser bastante impactante, ¿no? Decir, bueno, yo gasté 20,000 pesos en este juego de cartitas, ¿no? Dices, ay, no manches. Pero es algo que pasa en muchos aspectos y es algo que fácilmente podemos manipular, ¿no? Y sí, en efecto, aunque yo no recompense al jugador, posiblemente se vaya eventualmente, pero es mucho más probable que le dedique más tiempo a lo que yo le estoy ofreciendo. Si yo no le doy un reforzador tal cual, sino que le digo, ay, ¿sabes qué? Esto es random, o sea, puede salirte, puede no salirte, búscalo tú. Digo, los huevitos Kinder, son un hit los huevitos Kinder, o sea, desde hace años, porque dices ahí, es emocionante decir, bueno, es que no sé si me va a salir lo que yo quiera, ¿no? Pero puedo volverlo a intentar una y otra y otra y otra vez. En los programas de reforzamiento continuo e intermitente, yo puedo básicamente dar 4 tipos de reforzamiento. Puedo dar reforzamiento por razón fija, que es cuando cada vez o cada cierto número de veces que tú hagas una cosa, te voy a dar tu premio. Es decir, cada 5 veces que te metes a mi juego, te voy a dar un premio y te voy a decir, ah, mira, entraste por otros 5 días, por 10 días, por 20 días. Esto es algo predecible y esto es algo que vamos a saber cuándo vamos a recibir el premio. De razón variable es, tú hazlo y eventualmente te va a salir el premio. Métele en la moneda y jala la palanca y a ver si te salen las monedas de regreso. Eventualmente puede pasar, pero no sabes en qué ocasión la palanca te va a dar la respuesta que tú quieres. Tenemos lo que es el intervalo fijo, que es por tiempo determinado, es decir, cuando te pagan la quincena, pues cada 15 días es predecible, sabes cuándo te va a llegar. Y tenemos lo que es el intervalo variable, que es por tiempo no determinado, es decir, sabes que eventualmente puede pasar, pero no sabes en qué momento. Si tal vez tu pareja mañana te vuelva a tratar bonito, o tal vez pase en una semana, o tal vez pase en un mes. No depende de tu conducta, sino depende de otra cosa. Pero vamos a ver que los programas de razón variable y intervalo variable son los que generan más respuestas por parte de nuestro usuario o también de nuestro animal, del que sea la persona que estemos tratando de modificar su conducta en ese momento. Lo podemos ver claramente con estos gráficos. Podemos ver, bueno, si es por tiempo fijo, intervalo fijo, tiempo fijo, vamos a ver que la probabilidad de la conducta aumenta antes de que sea hora de recibir el reforzador. Es decir, viene la temporada de exámenes, es hora de estudiar. Aunque no he tocado los libros desde que inició el semestre, digo, bueno, mañana tengo exámenes, es hora de estudiar porque sé que tengo chance de recibir el reforzador. Por el número de respuestas también vamos a ver que aquí las conductas, se dan las respuestas hasta que llega el momento del reforzador y después baja la probabilidad de las conductas, es decir, bueno, ya me dieron lo que yo quería, ahora ya no tengo que esforzarme tanto, ya lo hice las veces que tenía que hacerlo. Por el otro lado, vamos a ver que digamos que el programa de reforzamiento variable, ya sea por tiempo o por número de respuestas, no tienen estos cambios tan radicales en el número de conductas, sino que se mantienen relativamente estables, especialmente por el número de conductas, por la respuesta de razón variable, sino que se mantienen estables durante mucho tiempo. ¿Mis puede dar un ejemplo de esto, así con esa tabla que está diciendo, por favor? Sí, vamos a pensar en los videojuegos. No sé, estoy jugando mi juego de, no sé, la granjita, ¿no? Tengo mi granjita y tengo que meterme a, no sé, echarle agua a las flores. Entonces, yo sé que si yo me meto tantito todos los días, me va a dar como mis moneditas para seguir comprando, ¿no? Entonces, al momento de que sea el nuevo día, yo me meto y cuando paso 24 horas me vuelvo a meter, pero tal vez no me inspire tanto a meterme fuera de ese horario, ¿no? Solo me meto para recibir las moneditas. De otro lado, si es por número... Eso muestra...
Sí, perdón. Eso es lo que hace, por ejemplo, juegos como Clash of Clans, ¿no? Que Ajá. como tienen el tiempo, obligan al jugador o a esperarse o a comprar para acelerar el tiempo, ¿no? Muchos juegos aplican como esa estrategia. Ajá. Podemos pensar en que pueden jugar un poquito con eso. Pues ahora, si es por razón fija, es decir, cada cierto número de veces voy a recibir un premio. Es decir, yo sé que cada, no sé, 10 cactus que yo haga crecer en mi granja me va a dar una placa nueva. Entonces yo creo que con mis 10 cactus, mis otros 10 cactus y mis otros 10 cactus. Y así para recibir todas las plaquitas que yo quiera. Pero es más probable pues que llegue a un punto en el cual me arte. En intervalo variable vamos a ver, bueno, o sea, yo sé que si yo me sigo metiendo, eventualmente después de cierto tiempo me va a llegar como una recompensa especial, pero yo no sé qué día pase. Entonces yo digo, bueno, puedo meterme todos los días y varias veces por día a ver si me sale lo que yo quiero, ¿no? Es decir, si de repente abro mi cuenta y me sale el premio especial. Yo sé que puede pasar eventualmente, pero no sé exactamente cuándo, ¿no? Y eso me puede motivar a meterme mucho más tiempo. Y razón fija es que yo hago ciertas conductas, es decir, yo sigo creciendo mis cactus porque yo sé que tarde o temprano a un número random de cactus me va a salir no sé, el cactus dorado. No sé cuándo me va a salir el cactus dorado, pero sé que para generarlo necesito estar haciendo mis cactus. Entonces yo sigo haciéndolo una y otra y otra y otra y otra vez. Básicamente, en programas fijos yo sé exactamente cuándo va a pasar. Es decir, si yo me meto en el día tal, o 24 horas después o una semana después, yo sé que voy a recibir el reforzador. Razón es después de cierto número de respuestas, es decir, una vez que la rata palanquee 5 veces, le voy a dar su comidita. Y lo variable es lo mismo, es por tiempo, por número de respuestas, solo que yo no sé en qué momento preciso va a llegarme el reforzador o en qué momento me va a caer el premio que yo quiero. Solo sé que eventualmente podría pasar o que en alguna de mis respuestas yo pueda encontrarme con eso. Solo que esta es por tiempo, necesito jugar un día, una semana, un mes, eventualmente va a pasar, o por número de respuestas, es decir, necesito seguir intentándolo. Por ejemplo, en Pokémon podemos pensar en que programas de razón variable, es decir, bueno, si yo sigo tratando de capturar a este mismo Pokémon, tarde o temprano me va a salir la versión Shiny. Solo tengo que seguirle aventando la Pokébola una y otra vez. Y en intervalo puedo pensar, bueno, si en algún punto de esta semana, si yo me meto al juego, me va a salir el premio especial, solo que yo no sé en qué momento va a ser. Y yo puedo empezar a meterme obsesivamente en la mañana, en la tarde, en la noche, a mediodía, a medianoche, para ver si eventualmente me sale el premio. Lo más importante que tienen que tener en cuenta es esto de continuo versus intermitente. Continuo es cada vez o que pase cierto tiempo o cada vez que yo dé cierto número de respuestas me dan mi zanahoria. Y intermitente o variable es, eventualmente me van a dar el premio, pero yo no sé cuándo viene el premio. Y pues como podemos ver aquí, si yo no sé cuándo viene el premio después de qué número de respuestas, mi número de respuestas va a ser muy alto. Yo voy a seguir intentándolo, seguir intentándolo, seguir intentándolo. Y pues como ya vimos, de eso nos podemos aprovechar muchas veces. Es decir, si yo sé que eventualmente el paquetito de cartas me va a sacar, no sé, el dragón blanco de ojos azules, yo puedo seguir comprando paquetitos, aunque la probabilidad sea mínima, porque digo, es que yo no, o sea, yo quiero esa carta y voy a seguirlo intentando, porque yo sé que eventualmente podría pasar. Yo puedo recibir el reforzador, pero no sé cuándo, no sé en qué momento, en qué paquete, tal vez en el primero, en el segundo, en el quinto, en el décimo, en el paquete número 100. Vale. ¿Queda más o menos claro? Vale. Y pues si ya estamos hablando de herramientas para el mal, esta es su primera herramienta para el mal, muy malvada, que podemos realmente explotar de formas bastante efectivas para hacer que nuestro jugador haga las cosas que nosotros queremos, que siga ahí presente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Fue como los reforzamientos. Podemos ver que da reforzamiento de forma variable, es decir, eventualmente podría pasar, pero no sabemos cuándo o en qué momento. O no sabemos a qué número
de intentos nos va a pasar, es decir, puede ser el primero boleto de lotería que lo compre, o el quinto, el décimo, el número 100, el número 1000, etc. Por el otro lado, vamos a tener el otro tipo de consecuencias que nos propone el conductismo, que es el castigo. Pero el castigo es algo mucho menos predecible. En términos generales, si vamos a usar el conductismo, los premios son los que nos va a dar un mejor efecto. Con el castigo vamos a tener más problemas. En teoría, el castigo es aquel tipo de consecuencia que va a reducir la probabilidad de que se repita una de nuestras conductas. Pero en la práctica no siempre pasa así. En primera vamos a ver que el castigo muchas veces no va a eliminar la conducta, sino que la va a suprimir. Es decir, si yo recibo una consecuencia negativa por mi conducta, ok, lo dejo de hacer ahorita, pero no implica que no vuelva a intentarlo en otro punto. Yo puedo pensar, bueno, ok, me regañaron por una mala calificación y voy a tratar de mantener buenas calificaciones la próxima semana, pero tal vez una semana después ya me aburra y me sienta, o sea, no estoy suficientemente motivada como para seguir estudiando bien. Otro problema que vamos a tener es el proceso de la discriminación, donde yo, en lugar de aprender a no hacer la conducta, aprendo a no hacer la conducta cuando la persona que me puede castigar por ella está presente. Es decir, yo no hago trampa mientras me estén viendo, pero en el momento en el que me vean, en el momento en que no me vean, pues ya ahí me siento más libre, ¿no? Pero lo podemos ver con los niños que se portan de una forma con los padres, que saben que les pueden dar una consecuencia, y se comportan de una forma muy diferente cuando los papás no están ahí o no se van a enterar de lo que están haciendo. Es decir, en lugar de enseñarme, sabes que no hagas esto porque es malo, no hagas esto porque es dañino, básicamente me enseñan, no hagas esto mientras haya alguien ahí que te esté viendo, ¿no? Y cuando nadie te ve, ahí ya lo puedes hacer. Y el castigo pues, muchas veces se asocia con efectos no deseados. Por ejemplo, muchas personas les va a generar más bien un sentimiento de rebelión, ¿no? Ah, bueno, me castigas, pues no me importa, yo voy a hacerlo otra vez y porque tú no eres mi jefe y tú no me dices qué hacer. Y puede inclusive aumentar la probabilidad de la conducta. El castigo, especialmente cierto tipo de castigo como el físico, puede generar un mayor nivel de agresividad. Es decir, tal vez sí suprime la conducta, pero tiene efectos negativos a nivel emocional en la persona. Podemos encontrar otros como por ejemplo la ansiedad, la falta de motivación, la falta de iniciativa y muchas otras cosas. En general, ¿cuál dirían ustedes que ha sido su experiencia con el castigo? ¿Si funciona o no funciona? O a veces sí, a veces no. ¿Qué opinan? Yo creo que depende mucho de qué sea lo que te castiguen o cómo te lo castiguen. Porque Ok. si es algo que te importa mucho o si te lo castigan de una manera fea, yo creo que sí resulta, bueno, por mi parte, claro está. Es que Ok. también dependiendo la fuerza con la que se hace castigo, ¿no? Porque puede crear remordimiento en la En persona ti, castigada, sí. ¿no? Ajá. Ujú. Y en lugar de querer como aprender de eso y que no vuelva a pasar, se vuelve más rebelde, ¿no? Podemos pensar también en eso. Digo, no sé, ¿ustedes han visto ejemplos de cuando el castigo realmente no funciona, cuando realmente sale mal? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, con mi hermano, ¿cómo decirlo? Es que todavía está chiquito, pero también él se pone de baboso. Se pone a jugar mientras estamos comiendo. Y pues todos ya tenemos la costumbre de dejar todo lo que estamos haciendo pues para ir a comer en familia, porque es muy, muy raro que comamos en familia. Pero mi hermano, hay veces en las que se baja el switch o ni baja. Así que pues, mi mamá se molesta y lo castiga y todo. Pero llega un momento donde a mi hermano le empezó a valer y yo seguía haciendo una y otra y otra y otra y otra vez. Así que Ok. pues el castigo no salió bien. Ok. Podemos pensar en general que el castigo no es como algo que genere una respuesta tan predecible, especialmente con los seres humanos, pues porque
tenemos distintas formas de interpretar el castigo, Daniel, ¿sí? También podría decir, si un castigo se vuelve muy repetitivo, podría perder su efecto. Por ejemplo, si te También. castigo a cada rato quitándote la consola, pues ya perdería el interés de pues siempre me castigas. Exacto, también eso es algo que pasa muchas veces, y si usamos el castigo como nuestra estrategia principal, vamos a ver que ya no es tan efectivo, ¿no? Necesitamos subirle la intensidad para que vuelva a ser efectivo, ¿no? Necesitamos variarlo mucho. Y eso pues puede llevarnos a cosas no tan bonitas, especialmente en aspectos interpersonales. Sí, ¿alguien más iba a decir algo? Perdón, Miss. Yo he escuchado, por ejemplo, en mis amigos que los han castigado, pero literalmente su papá siempre llega y le dice, tú te castigas tú mismo. Y pues lo que hacen ellos, no, pues me descastigo. Ok. Podemos pensar si yo, por ejemplo, yo percibo que el castigo es injusto, o si siento que no es algo merecido, más que no va a disminuir la probabilidad de la conducta, ¿no? Más bien me va a hacer sentir resentimiento hacia la persona que lo hace. Entonces, en ese sentido, el castigo no es como una estrategia tan buena. Si nosotros queremos modificar la conducta a través del lente de esta teoría, probablemente nos funcione mejor ir por el lado de los premios más que por el lado de los castigos. Porque como ya vimos, los premios sí tienen una efectividad bastante elevada. En términos generales, sí. Ahí también en los premios podría haber algo malo, ¿no? Por ejemplo, si yo le prometo a un niño, si sacas 10 te llevo a Six Flags, pero por cuestiones ajenas al que lo promete no lo puede llevar, ya el niño ya no creería en la palabra de ese, ¿no? Y si le vuelve a prometer algo sería más difícil de creer. Por ejemplo, también, es decir, si yo le digo, bueno, si tú acabas bien el año escolar, en 3 meses te llevo a Six Flags, no va a ser muy efectivo, especialmente para un niño, ¿no? Porque dices, bueno, 3 meses es demasiado tiempo. O si yo no cumplo lo que lo prometo, pues no va a ser suficiente con el que le diga, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar esto. Porque también aprendemos de que, bueno, si esta persona nunca cumple lo que promete, pues sus premios no tienen ningún valor, porque básicamente es como si no existieran. En ese sentido, vamos a ver que el condicionamiento en los seres humanos está asociado con otros límites importantes. Lo que ustedes mencionan tiene mucho que ver con el hecho de, bueno, es muy difícil encontrar, por ejemplo, premios o castigos que sean efectivos para la persona a la que se le aplican. Y también es difícil a veces cumplir exactamente con los premios y castigos que nosotros estamos ofreciendo. Es decir, si yo le digo, bueno, cada vez que tú juegues en mi juego te voy a dar una armadura nueva, va a llegar a un punto en el cual diga, sabes que ya no quiero más armaduras, ya me harté, ya tengo demasiadas. Si volvemos al ejemplo que estamos poniendo de Big Bang Theory, si Sheldon cada vez que Penny hace algo le da chocolate, puede que llegue el punto donde Penny le diga, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero más chocolates, ya comí demasiado y quiero algo diferente, ¿no? Entonces Sheldon tendría, por ejemplo, que darle, no sé, otra cosa, tendría que darle 2 chocolates, o tendría que buscar otro tipo de reforzador que fuera igual de efectivo que el que él tenía. Lo mismo pasa, es decir, si yo les digo, bueno, les voy a dar, no sé, 10 pesos porque vengan a la clase, al día siguiente van a decir, bueno, como que 10 es muy poquito, ¿no? O sea, ahora quiero que me den 20, o si no, ya no vengo. Y en términos generales, nosotros nos acostumbramos a las recompensas que vamos recibiendo y solemos querer más recompensas o recompensas más variadas. Lo que nos lleva de regreso al tema de adaptación hedonista. Yo me voy acostumbrando a los premios que yo recibo o me voy acostumbrando a los castigos que yo recibo. Llega un punto en el cual necesitan variarse o en el cual necesitan subir de intensidad, ¿no? De forma bastante más drástica. Si yo le digo al niño, ¿sabes qué? Por cada 10 te doy 5 pesos, va a llegar el punto en el que diga, no, pues ahora quiero 10 y ahora quiero 20 y ahora ya no quiero dinero porque ya me aburrí, dame otra cosa que sea mejor que eso. El primer límite de condicionamiento que vamos a identificar es que está limitado por la biología. Por más que yo quiera y por más que yo intente, no puedo enseñarle a mi perro a volar o no puedo enseñarme a mí misma a vivir sin comida, ¿no? No puedo vivir sin dormir, por más que diga, sí, pero hoy no dormí y entonces me voy
a sentir muy orgullosa de que hice todo este trabajo, ¿no? Pero va a llegar un punto en el cual mi biología va a decir, sabes que no, necesitas dormir ahora mismo, necesitas comer ahora mismo y hay cosas que no, simplemente no podemos entrenar. Por ejemplo, personas con TDA o personas con depresión o personas con cualquier otro problema con una base más orgánica, no podemos reforzar a la persona con depresión para que esté feliz, porque no va a ser suficiente. Decir, ¿sabes que te doy un chocolate cada vez que me sonrías? No es suficiente eso. Es un problema más profundo. La segunda cosa que el conductismo generalmente no toma en cuenta son los procesos cognitivos. Los animales tienen una percepción más sencilla que nosotros, pero nosotros sí tenemos todo un mecanismo para interpretar las cosas que nos van sucediendo y decimos, bueno, podemos, por ejemplo, interpretar el castigo como que fue injusto, podemos pensar que es un motivo para rebelarnos, podemos pensar que el premio no nos gusta o no es suficientemente bueno o no refleja bien nuestro esfuerzo. Podemos tener toda una serie de interpretaciones que van a hacer que veamos el premio o el castigo de formas diferentes y no nos va a funcionar tan bien como con las ratitas. Y otra cosa muy importante es que muchas veces el recibir un premio o castigo por las cosas que hacemos va a disminuir nuestra motivación natural de hacer esas mismas cosas. Por ejemplo, en los estudios he visto, si yo pongo a personas a jugar a resolver puzzles y les pago por ello, esas personas van a disfrutar menos resolviendo los puzzles que aquellas personas que lo hacen por gusto. Si yo le doy una recompensa al niño por dibujar o le doy una recompensa por leer, después el niño va a tener menos ganas de dibujar o de leer, especialmente si no le ofrezco ninguna recompensa. Si yo le doy premios al niño por sacar buenas calificaciones, curiosamente, sus calificaciones van a bajar. A largo plazo especialmente, vamos a ver que los niños van a tener menos rendimiento académico si los recompensamos por las buenas calificaciones que saquen. ¿Por qué creen que pasa esto? De calificaciones, porque uno tal vez no le importa la escuela, otro nada más se pierde el tiempo, o tres, simplemente va, pero no tiene tanto interés. Ok. Pero ¿por qué? Sería al darle una recompensa, el niño ya no piensa en las consecuencias, ¿no? Ok, podríamos pensar. ¿Se les ocurre alguna otra razón por las que pudiera pasar esto? Cuando yo recompenso algo, yo estoy sugiriendo que... Sí, Diana. Bueno, lo de justo ahí más o menos lo de la adaptación hedonista, o sea, está bien dar motivaciones y así, pero hay momentos en los que ya no va a ser enough, no va a ser suficiente. Pero sí creo que motiva más dar algo positivo, porque como, o sea, como lo decían hace rato, ¿no? Tiene más resultados, de hecho en las empresas suelen utilizar como esta psicología positiva y así, porque te da más resultados, un personal capacitado y feliz, pero pues sí, creo que en algún momento puede llegarse a hacer una adaptación, o sea, puede hacerte que sea una adaptación hedonista, así que tienes que ir aumentando. Ajá, llega un punto donde dices, bueno, o sea, objetivamente ya no te puedo dar más, ¿no? O sea, no te puedo dar, no sé, 100 pesos por cada 10 que me traigas, ¿no? Pero ya no es suficiente la recompensa que yo solía recibir antes. Esas son razones, sí. No, pues lo mismo que las relaciones, o sea, también, o sea, regresando al tema, es el momento en el que la relación como que sientes que se queda estancada, porque pues como que ya no cambia, o sea, ya no hay nada que sea nuevo o así, y pues te adaptas, y pues, qué feo. Pues sí. Podemos pensar en que la adaptación hedonista en efecto es una de las cosas que hacen que disminuya, porque tarde o temprano las recompensas que tanto nos gustan dejan de ser tan bonitas y tan atractivas y tan nuevas y brillantes. Pero otra razón importante es que cuando yo le doy una recompensa a la persona por hacer algo, yo hasta cierto punto cambio su enfoque, es decir, lo que importa no es el proceso, sino el resultado. No es que tú disfrutes leyendo, la cosa es que necesitas leer 10 libros. Y cuando yo empiezo a recompensar las cosas que son intrínsecamente motivadoras, es decir, si yo te empiezo a dar premios por, no sé, dibujar, por leer, por ser buena persona,
todas esas cosas en algún punto empiezan a disminuir mi motivación natural de hacerlo. Si yo le doy al niño dinero por sacar buenas calificaciones, a cierto nivel estoy cambiando su enfoque de decir, ¿sabes qué? Es bueno ser un buen estudiante, ¿no? Aprender es divertido, aprender es satisfactorio. Y le digo, aprender es algo que tú haces por un premio mayor, ¿no? O más diferente. Podemos pensar, por ejemplo, que muchas veces nosotros hacemos cosas por las cuales no nos pagan, no recibimos ningún tipo de incentivo realmente, o sea, desde, por ejemplo, no sé, jugar, o desde dibujar, desde leer, desde ver series, todas esas son cosas que hacemos aunque no recibamos nada a cambio. Las hacemos porque son intrínsecamente motivadoras, es decir, es algo que disfrutamos hacer, que nos interesa, algo que nos gusta. En el momento en el cual yo introduzco ahí un premio, voy a ver que eso hace que mi motivación natural de hacerlo disminuya. Se vuelve hasta cierto punto una obligación, ¿no? Es decir, si yo tengo que decir, bueno, me gusta mucho leer, pero ahora tengo que leer, no sé, 5 libros antes de tal día, o para no sacar una mala calificación, se vuelve una obligación más que algo que yo quiera hacer, ¿no? Y eso puede disminuir el disfrute que yo tenga del proceso en sí. Y es un factor importante donde vamos a ver, por ejemplo, si yo les digo a los niños, bueno, si ustedes se meten a este programa para la lectura, pues se van a llevar, no sé, pizza gratis. Los niños van a acabar leyendo menos que los niños a los cuales no se les refuerce la lectura con un premio adicional. En términos generales, yo no voy a querer incentivar de esta forma cosas que son intrínsecamente motivadoras. Es decir, no es necesario para mí dar un premio por decir, oye, ¿sabes qué? Acabaste de leer esta historia, bien hecho. Porque en sí, el leer la historia hasta el final debe ser intrínsecamente motivador. No sé si eso tiene sentido para ustedes. Si se les ocurren más ejemplos para ilustrarlo. Bueno. Creo que tengo uno, pero no sé si quede bien, porque es más como, por ejemplo, te gusta tocar el piano, pero terminas tomando clases y por estar practicando a diario lo terminas cansado de tocar el piano. Podemos pensar que cuando algo que nos gusta se vuelve una obligación, como por ejemplo, tienes que ir a clase, tienes que cumplir con ciertas cosas, empezamos a disfrutarlo menos en cierto sentido. Y vamos a ver que esto es especialmente malo, o sea, tiene efectos especialmente negativos en cosas que tienen que ver con la creatividad. Es decir, en Eso términos... también podría aplicar en juegos como Fortnite, que tienen su pase de batalla, que ya juegas no por jugar, sino por tener que completarlo, porque en la siguiente semana ya es la nueva temporada y no lo has terminado y pagaste 200 pesos por eso, entonces ya más que jugar por gusto, juegas como por obligación, ¿no? Ajá, Bueno, podemos te obligas pensar a que ti sí. mismo. Podemos pensar que sí, es decir, ya lo haces para no sentirte mal porque gastaste dinero en algo que no vas a utilizar, ¿no? No manches. Por ejemplo, Rocket League y Destiny, ahora que lo pienso. Podemos pensar que este tipo de fenómenos puede decir, sabes que ya no disfruto jugar este juego, pero voy a seguirlo jugando, ¿no? Porque no siento que pueda parar. O no puedo parar porque me voy a sentir culpable o porque yo quiero ese nuevo skin o lo que sea. Pero el efecto que final que tiene es que ya dejas como de disfrutarlo tanto, ¿no? Se vuelve como algo más, como una obligación. Podemos verlo con muchas personas en posiciones creativas donde dicen lo que está muy padre que yo pueda hacer esto por dinero, pero a su vez como que le quita cierta parte del disfrute, ¿no? Porque ya no soy libre de hacerlo como yo quiera, o no soy libre de fracasar o cometer errores porque implica una consecuencia, ¿no? Y eso hace que mi disfrute disminuya. En ese sentido, en la práctica hay ciertas cosas que yo no quiero incentivarle al jugador a través de premios, es decir, yo no voy a darle premios por disfrutar de un gameplay que es divertido, ¿no? Yo no le voy a dar premios por acabar la narrativa o por hacer cosas que se supone que son divertidas. Si yo quiero que haga grinding, ahí sí me va a servir ofrecerle un premio al final, porque el grinding no es divertido en sí mismo. Pero si estoy ofreciéndole algo que es en sí intrínsecamente motivador, el hecho de que yo le diga, ¿sabes qué? Y también te vas a llevar un premio, puede tener el efecto opuesto. Le puede quitar valor y disfrute a la cosa que yo le estoy ofreciendo por sí misma. Lo cual es paradójico, pero sí se confirma bastante bien a nivel empírico. Lo vamos a ver una y otra vez en los estudios.
Entonces se puede decir que cuando haces algo ya por motivación propia no es bueno recompensarlo o algo así. Ajá. O sea, no es, en la práctica pues no es tan sencillo porque dices, por más que te guste dibujar, pues si lo estás haciendo por dinero necesitas también comer, ¿no? Y pagar la renta y mantener a tus gatos. Pero en cierto sentido dices, bueno, o sea, no quieres que sea solo la única razón por la que lo haces. Y en términos de juego, si yo quiero que algo sea divertido para el jugador, es importante que yo no necesite ofrecer una recompensa aparte por eso. Porque entonces no es como que estés jugando por diversión, estás jugando por el skin, ¿no? Estás jugando porque ya pagaste tu dinero y no lo quieres perder. Estás jugando porque yo te estoy obligando a que juegues y no tanto por diversión. Podemos ver que en muchos juegos básicamente vamos a ver que aplican los mismos mecanismos que un casino, ¿no? De hecho, no sé si ya se hayan tomado decisiones, pero es probable que veamos en el futuro cómo se regulan cosas como, por ejemplo, los loot boxes. Porque la pregunta que está saliendo más es, bueno, ¿en qué es diferente esto a las apuestas, no? Si tú dices, bueno, es que tú puedes meterle dinero y si metes dinero tal vez te salga un premio, ¿en qué se diferencia eso de las apuestas? Excepto que estamos diciendo, bueno, inclusive un niño de 8 años puede apostar aquí, ¿no? Porque no es por dinero, es por un skin, ¿no? Es por algo digital. Entonces, eso es una cosa que probablemente vamos a ver más, que se va a discutir más. Pues es que además, como uno de los argumentos que usan para defender las empresas a sus loot boxes, es de que a diferencia de un casino, aquí siempre tienes asegurado una recompensa. Entonces, no importa que le metas, o sea, a lo mejor si le metes 100 pesos a una máquina en un casino, probablemente los pierdas todos, ¿no? Pero que si le metes 100 pesos en loot boxes a un juego, pues por lo menos vas a tener 100 pesos de valor en cositas que te hayan salido, ¿no? Ajá. Pero podemos pensar, bueno, no sé, ¿a ustedes qué les parece este argumento? ¿Si les hace sentido o más o menos? Sí, de que, pues, sí, que lo comparan más como un huevito Kinder, ¿no? O sea, siempre tienes asegurada una recompensa. Ajá. Pues depende de la persona, porque por ejemplo, no sé, en Overwatch, un ejemplo. Si tú buscas una skin y le metes 1,000 pesos y no te sale la skin y te salen puros grafitis, va a ser una mala inversión para ti. Podríamos pensar, por ejemplo, en que si tú estás ofreciendo muchas cosas medio inútiles o que la gente no va a querer y solo una cosa que no quieres, en sí es como obtener un premio de consolación, ¿no? Es como si el casino te dijera, bueno, sí, ya no te llevaste el premio mayor, pero toma un chocolate, va por la casa, por la cuenta de la casa. Y eso te Entonces, hace aunque, que te salga la skin. ¿cómo? Perdón, no te escuché. Y eso te hace seguir gastando en loot boxes hasta que te salga la skin que quieres. Exacto. Ahora, yo creo que sí hay ciertas diferencias, o sea, no podemos decir así igual que un casino, pero vamos a ver que algunos juegos sí se pasan, ¿no? Se pasan más que otros. En general, por ejemplo, Pokémon, pues dices, bueno, es parte del atractivo, ¿no? O sea, de decir, bueno, es que a ver qué me sale. Pero va a haber una diferencia en, por ejemplo, si el juego me está pidiendo que yo pague dinero adicional por sacar, no sé, nuevos huevitos Pokémon, ¿no? O por si si me cobraran, cada vez que yo intentara capturar un Pokémon Shiny, ahí ya tendríamos una diferencia en ese sentido. Ahora sí que viendo todo esto, como que no hay juego o compañía que sea justa o más bien amigable a la hora de meter estas mecánicas, ¿no? Podemos pensar que es cuestión hasta cierto punto de grados, ¿no? O sea, no sé, qué Y ahora tan, sí que nada más hay menos peores. sí, pero lo vamos a ver en muchos lados, es decir, desde el Luisito Kinder vamos a ver. Entonces, ahí ya podemos ponernos a pensar sobre la ética. Pero pues también hay modelos más amigables, porque por ejemplo, no sé, creo que el caso más severo son como los paquetes de FIFA, que son como los más severos de anti-consumer. Y luego tienes otros, no sé, como pues cualquier juego que tenga como skins, pero que las compres directamente, o sea, no están ligadas a una recompensa aleatoria. Si te gusta, la compras y ya, ¿no? Podemos pensar, a veces, bueno, tal vez yo te doy la oportunidad de conseguir lo que quieres sin tener que invertir necesariamente cantidades absurdas de tiempo o dinero. O yo puedo tener ciertas formas de implementar las recompensas random que no sean tan manipuladoras del jugador. Ejemplo de esto es Diablo,
donde dice, bueno, o sea, tú puedes ir buscando tus cosas al azar y te van a seguir saliendo al azar, pero digo, por un lado no tienes que pagar extra por intentarlo, porque aquí siempre me gusta poner el ejemplo, hay un juego chino que se llama Ceterra, y en Ceterra lo que tú puedes hacer es que tú puedes comprar el derecho de abrir cofrecitos. En el cofrecito puede haber o puede no haber algún premio, pero pues pagas, tú compras como los cofrecitos cerrados, ¿no? Y pagas por poder abrirlos. Y una cosa muy interesante es que además te dan un premio si eres la persona que más cofrecitos ha abierto. Y una persona hizo la prueba y compró más o menos 1000 cofrecitos y ni siquiera fue la persona que se llevó el premio de quien abrió más cofrecitos ese día, ¿no? O sea, alguien abrió más de 1000 cofrecitos e invirtió pagando por cada uno de ellos. O sea, y dices, bueno, como que ya está muy cañón, ¿no? Pero aquí el sistema lo que básicamente hace es que te... Sí, Diana. Pues justo iba como a preguntar, porque, o sea, nosotros como desarrolladores y diseñadores de videojuegos, nosotros sí tenemos como una cierta responsabilidad ética al momento de hacer esto, porque somos conscientes de que estos son realmente problemas sociales, que podemos ocasionar problemas sociales o problemas psicológicos a personas, literal. Y, o sea, ya países europeos ya están quitando este tipo de loots y recompensas porque son de estas microtransacciones como que muy agresivas, o sea, la parte psicológica, aparte que no solo es para adultos, es para niños, está enfocado a niños, o sea, los que normalmente hacen estas cosas, así que realmente, no sé, es un dilema ético, o sea, porque es entre que ganas más, produces más para tu empresa, pero a costa de qué, ¿sabes? Estoy de acuerdo que es un dilema ético, ¿no? O sea, yo diría que en general, como en todas las profesiones, vamos a tener cierta responsabilidad moral, ¿no? Mientras más, además, si somos más conscientes de lo que estamos haciendo. Pero, o sea, yo creo que sí, al fin de cuentas, cada quien va a decidir dónde pasa la línea, ¿no? Porque dices, bueno, yo no siento que esté haciendo algo malo, o por ejemplo, puede ser diferente si es adultos o niños, y creo que no siempre es tan fácil decir, bueno, hasta aquí llegamos con, o sea, hasta aquí estamos bien, pero a partir de aquí ya estamos manipulando, ¿no? Porque no siempre es como tan claro. A veces sí, a veces no. Y usted cree, o sea, usted como psicóloga, o sea, realmente o sea, usted recomendaría o sí diría que algo positivo o negativo de esto, o sea, está a favor o en contra de este sistema de microtransacciones. Pues yo sinceramente estoy en contra, o sea, yo en general no suelo jugar este tipo de juegos porque no me gustan, me frustran y no me gusta sentirme la ratita de Skinner, pero hasta cierto punto sí, creo que puedes aplicar las mecánicas para hacer como el juego más interesante, ¿no? Pero si lo único que haces es, bueno, o sea, llegando a este punto, pues ya tienes que pagar para ganar o tienes que invertirle horas y horas y horas para poder sacar lo que tú quieras y cosas así, o sea, yo sí siento que tienen como un problema ético ahí, ¿no? Porque podemos encontrar juegos que pueden enganchar bien al jugador sin necesariamente recurrir a este tipo de mecánicas o recurrir a estas mecánicas a tal nivel, ¿no? Porque no todos los juegos los hacen, vamos a encontrar un montón de juegos indie que son muy buenos, que son muy interesantes, pero que no tienen para nada microtransacciones, ¿no? Es decir, que no es algo tan necesario. Puedes hacer que la gente, como estamos hablando en la otra clase, o sea, tú puedes hacer que tu juego sea una experiencia auténtica para la persona, realmente le puedes dar algo interesante, algo emocionante, algo que lo enganche, algo que lo haga pensar en cosas. Y a largo plazo eso puede dejarle más impresión que decir, hoy sabes que invertí 100,000 pesos en este juego y ahora necesito ir a un grupo de apoyo para personas con problemas de adicción, ¿no? Eh, yo no creo que sean enteramente malo, porque a fin de cuentas es inevitable. O sea, desde el huevito Kinder hasta la cajita feliz, o sea, hasta cierto punto sí es manipulador, pero hay de niveles a niveles, ¿no? Y como podemos ver, por ejemplo, aquí no sé, en este ejemplo de Diablo, en otros juegos, puede estar bien implementado, te puede dar la emoción de decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero seguir probando para ver si alcanzo al Pokémon Shiny, porque es divertido para mí, ¿no? Y me puede generar, como, me puede dar dopamina, me puede enseñar a anticipar patrones. Pero al nivel de decir, ¿sabes qué? Como este juego que me pusieron de ejemplo uno de los semestres pasados, Siena, es que cuando tú llegas al final, para poder ver el final tienes que comprarlo aparte. Entonces, el final es una microtransacción, es un DLC. Entonces es como de, bueno, como que ya te estás pasando, ¿no? Y pues sí, también creo que es importante ver, bueno, cómo se va a regular, qué efectos tiene, porque la neta es que hoy sabemos muy poquito sobre los efectos que van a tener este tipo de cosas. Y sí vemos efectos negativos en ciertos individuos, decir, bueno, es que te juegas hasta morir, te juegas hasta
perder tu trabajo, juegas hasta dejar las cosas. Y obviamente no solo es culpa del juego, pero yo creo que como diseñadores sí hay como una responsabilidad de decir, sabes que lo que yo estoy haciendo puede generar adicción, ¿no? O sea, no es cocaína, pero ahí estoy haciendo cosas que sé que van a tener este impacto en la persona. Una duda, maestra, ¿qué juego era ese que le dijeron? Era algo, es que no me estoy acordando ahorita, pero era algo como Akuma o algo así. Sí, era un juego japonés, ahorita Ajá. también lo ubico, pero no me sé el nombre, ahorita les digo. Sí, era como algo así, pero sí me acuerdo mucho de que decían, es que para jugar al final tienes que comprarlo aparte. Y es al menos, por ejemplo, eso siento que es una práctica bastante manipulativa, ¿no? O sea, decir, A ¿sabes mí qué? me recuerda un Oye, poco al de Mortal Kombat 11, que te hacían gastar casi un segundo juego por 4 personajes y una extensión del final. Podemos pensar también, bueno, o sea, lo que yo estoy haciendo es, estoy bloqueándole al jugador funciones esenciales al juego. No puede ganar si no invierte dinero aquí. O si lo que yo estoy haciendo es crear una situación donde puede ganar, pero Ya lo encontré, Asura's Wrath. ándale eso, no, como Asura's Wrath, pero sí, eso creo que ya es muy extremo, ¿no? Por $7 el DLC que tiene el final real. Ok. Vale. Entonces creo que podemos también nosotros sentir en cierto punto que es que nos están manipulando, no nos están manipulando. Yo no sé si leyeron el artículo de Clash of Clans. Sí, justamente por eso surgió mi duda de Bella Caja Skinner al inicio. Exacto. ¿Y ahorita que vimos todo eso, qué les hace pensar ese artículo? Que debería de desinstalar todos esos juegos que tengo parecidos. Ok. Es demasiado dinero el que se gasta. Sí. Y podemos pensar que son, o sea, nadie es inmune a fin de cuentas a ese tipo de tácticas, ¿no? O sea, pero ahorita podemos ser un poco más conscientes y decir, ¿sabes qué juego no deja de manipularme? No soy tu rata. Decir, bueno, sí, pero bueno, por 5 minutos más sí soy tu rata, ¿no? Pero es algo que vale la pena considerar. Y vamos a seguir la discusión sobre el conductismo en la próxima. Por favor, no se les olvide el cuestionario y el ensayo. Si tienen dudas, escríbanme. Voy a estar conectada en Discord como hoy y mañana. Pero sí, por favor, mándenlo. No lo dejen pasar. Y usen los puntos. Los puntos son sus amigos. Y no sé si tengan más dudas, preguntas, comentarios, cuestiones. Si, por ejemplo, mi juego abarca todos o casi todos los temas, no importa que me extienda así demasiado. No hay un máximo. O sea, puedes seguirte hasta donde te dé la inspiración. Y por ejemplo, si no trata de los temas, pero igual trata temas un poco apegados a la psicología, ¿también los puedo abarcar? Sí, también. Nada más te pediría que cuides que tu ensayo tenga al menos uno de los conceptos que vimos como Ah, más o menos sí. en clase, pero fuera de eso te puedes echar el análisis que gustes, ¿no? Ah, ok. Maestra, por ejemplo, los que tenemos punto 3 y eso extra, ¿lo ponemos dentro del ensayo o en dónde se lo ponemos? Sí, si quieres ponlo en el Ay, ensayo, puedes ponerlo así como abajo, como nota al pie de página, tengo más 3, o sea, ponlo ahí, o si quieres también mándame un mensaje por Discord, ¿no? Ah, ok, perfecto. Vale, entonces. Sobre la publicación, creo que mi compañero había revisado y nos comentó que se tenía que pagar para publicar. ¿En qué página podemos pero publicar? eso es en WordPress. En Después WordPress. de eso, yo lo publiqué en Medium, honestamente. Porque sí, lo primero que chequé fue WordPress y al inicio decía que podías publicar por un año gratis, pero al final, justamente cuando querías publicar, te cobraba $48. Y fue así, Sí. "Ay, no, sácate". Bueno, porque así es como todos tenemos Amazon Prime, porque lo contratamos por el mes gratis y después se nos olvida cancelarlo. Entonces, si Sí. quieren lo más fácil puede ser como un Wix Tumblr. también. Wix Wix, también se puede, ese sí es gratis. sí,
Sí, de hecho ya me mandaron alguno que es por Wix. El Tumblr también es muy sencillito, solo necesitan registrarse. Si quieren pueden armar también su blog grupal y publicar todos sus ensayos ahí, ¿no? Ahí como ustedes ven, no tiene que ser WordPress, no tiene que ser nada especial, búsquense algo que sea gratis. Publíquenlo en Twitter, divídanlo en, no sé, 20 tweets de 140 caracteres. Va. No Vamos a hacer manches. Unido. ¿Vale? Entonces no sé si tengan más dudas. Por favor, no se les olvide que pues, para ustedes es para mañana el ensayo y es para mañana el cuestionario. ¿Va? No se les olvide hacer el cuestionario porque, digo, no, el ensayo es lo que más peso tiene, pero sí les puede bajar bastante la calificación. De participación creo que están bastante bien todos, entonces no se preocupen tanto por eso. Bien. Vale, y para ustedes, yo voy a tener sus calificaciones, yo creo que entre mañana y el viernes en la mañana, ¿vale? ¿Y nos las va a decir hasta la siguiente semana? ¿La próxima clase o las va a subir ahí en campus o cómo las vemos? ¿Cómo se va a mandar? Adiós. No sé cómo Van a sea. estar en el Elaude, están en el Elaude, bueno, cuando la suba van a estar en el Elaude, y además creo que va a estar en el iCampus también, sospecho yo, porque al menos las del cuestionario sí van a estar también en el iCampus. ¿Vale? Va. Pues bueno, cualquier duda escríbanme, no me escriban a las 4:50 mañana, así de, oiga, Miss, ¿qué el ensayo que era? Entonces, si no, todo estará bien. Y pues nos vemos la próxima, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias igual. Hasta Bye, luego, bye. Miss. Bye.